For those about the rock, we salute you. Hola, George. Hola. Hoy nos saludamos al mismo tiempo, George. Sí, es que además la verdad estamos atacados de risa porque yo me siento como pollo rostizado o como carnitas aquí con el foco. Hace un calor tremendo. Está cañón. Pero bueno, aquí al pie del cañón, Dianita, y for Hola those a about todos. the rock, we salute you. Yes, indeed. Bueno, Indeed. creo que ya se la ven venir de qué se trata el show, de música china. No, Dianita. Vamos a hacer el de AC/DC. Vamos a hacer el de AC/DC. La próxima semana hacemos el de música china. Yo me confundí. Ok, no. Está bien. Va a ser AC/DC hoy. Ok, yes. Bueno, George, por favor, el honor. Hacía falta un episodio de un grupo más pesado. Yo soy ferviente Yo admirador. pensé que ibas a decir, yo soy Jorge González. Yo soy Jorge González y les voy a presentar a mi co-conductora. Sí, claro. Todo Eh, nuestro estilo, ¿eh? soy fan. Y bueno, ellos los catalogan como algunos como grupo de heavy metal, otros como grupo de hard rock. Y dicho por ellos, no lo digo yo, ellos son un grupo de rock and roll. Me encanta y admiro su trademark, porque eso es lo que es, el sonido AC/DC. A veces los han tachado de monótonos, que todos los álbumes suenan igual. No es cierto. Hay algunos álbums que no son tan buenos, de menos para mi gusto. Hay unos mejores que otros, como cualquier banda. Pero pues, los tipos hacen lo que saben hacer muy bien. Es música muy energizante, muy prendida, es rítmica, es poderosa, es una música cabrona, te pone a brincar. Y bueno, en vivo estos amigos lo hacen como muy pocos y por eso tienen una legión de seguidores gigante y son unos super mega estrellas y son muy honestos. Ese es el sonido AC/DC, Diana. Claro, porque aparte, bueno, sumando un poquito a lo que estabas diciendo, pues sí, su sonido es muy marcado, el hard rock y el blues, ¿no? Sí. De los que le saben bien, independientemente discos preferidos o no, eso es un como trademark de AC/DC. Totalmente. Y bueno, quisiera platicarte un poquito sobre el origen de AC/DC para dar Venga. como entradita a toda esta plática. Claro. Que bueno, a mí me encantó el tema de cómo salió el nombre, pero yo te lo quiero dejar a ti que lo digas. Voy a empezar con el pre. Ok, ellos son Angus y Malcolm, los que inician, Young, ok, los que inician esta banda. Son hijos de escoceses que emigran a Australia para buscar pues, una vida mejor, ¿no, George? En esos tiempos. Y bueno, primero Malcolm y Angus hacen bandas separadas en la escuela. Así es. Ok, y después, pues si ven que no pega y deciden unirse y formar una banda, ¿ok? Ellos están muy inspirados por su hermano Alex, que era un saxofonista, también por uno que se llamaba George, que era de un grupo que se llamaba Easy Beats, y bueno, el nombre sale, ¿por qué, George? Cuéntale a la audiencia, porque es buenísimo. Sí, antes de decirles, la verdad es que todos los datos muy bien, mi Diana. Yo lo que Son había básicos, también. ¿no? Como que tantito, porque no somos como dijimos de datos. Bueno, Sí está padre no, pero cómo vamos. nace, ¿no? Es una buena forma de empezar. Mucha gente al hablar de AC/DC inmediatamente se va a Australia y bueno, ellos son escoceses, después emigran sus padres, tienen la nacionalidad australiana, pero bueno,
datos a mí me parecen interesantes. Era Bueno, una familia súper musical, súper sí. musical. Y una de las cosas que me gustan regresando a estos primeros años de Malcolm y Angus Ujú. es que abiertamente hablan con sus papás, los dos. O sea, Angus era terrible en la escuela, terrible, súper travieso, no le gustaba. Malcolm era la persona más distraída y a temprana edad dijeron, ya no queremos, vamos a aprender a tocar y queremos un grupo, ¿no? Entonces como bien dices, había hermanos mayores, son 8 hermanos, entre mujeres y hombres. Había algunos hermanos mayores que ya tocaban instrumentos y George, que después se convierte en productor de ellos durante muchos años, es el que les enseña a tocar la guitarra a los dos. El nombre se ha especulado también muchísimo con el nombre. El nombre es una calcomanía que encuentran atrás de una máquina de coser de una de las hermanas. Margaret. De Margaret, exacto. Exacto. No hay que hacer más No, misterio, pero nada. ¿saben qué es AC/DC? A ver, porque es muy interesante qué es AC/DC. Me parece que es la Es el combinación voltaje, corriente del- alterna, corriente es, continua. es ¿Ok? correcto, exacto. Y les Ajá. gustó, pero esa es la realidad. O sea, estaban empezando, como ya nos dijo Diana, estaban en bandas separadas, unen fuerzas y bueno, pues vieron esa calcomanía en la máquina y dijeron, nos encanta. Y Que creo que por es... cierto, Margaret George es la que le Ajá, sugiere que se vistan con esa imagen como la que traes, colegial, ¿ok? Porque Angus era el que ensayaba como llegaba con su uniforme. Y así entonces, es, tras las clases, chiquito. dice, bueno, o sea, ¿por qué no usan ese look? Y entonces, Esa hermana esta Margaret. Margaret era bien manager, bien creativa, No, 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 esa ¿eh? Margaret era muy visionaria porque, Las insignias bueno, del grupo. el nombre les vino perfecto, porque estábamos hablando de música llena de energía, muy prendida, bueno, pues AC/DC va ni mandado a hacer, ¿no? Y el look de Angus Young, pues también es nuevamente la palabra, un trademark del grupo, ¿no? De la banda, totalmente. Entonces, bien por esa Margaret. Síguete, mi Dianita. Bueno, George, estábamos en que, pues sí, es una de las bandas, pues más longevas, más importantes. Cómo se forma, pues tiene su chiste, pero yo quisiera dar la pauta de que a mí algo que me llama mucho la atención es que tiene un cambio constante de integrantes, o sea, demasiados integrantes, o sea, que se fueron moviendo, ¿no? Entonces, aquí se me hizo como que el nombre sí tiene energía, porque si es el AC/DC, es una tensión corriente que cambia de polaridad o de dirección, respectivamente con el paso del tiempo, como que la hermana también le puso cierta energía y poncha al grupo, porque son muy rápidos cómo se van dando los cambios, ¿no? Yo sé que al grado de que ahorita el único que queda, pues sería Angus, ¿no? Pero han pasado muchas entre tragedias y situaciones que han ido moviendo toda la historia de la banda, y eso también llama la atención porque justamente se mantiene a pesar de tanto cambio de integrantes el sonido como empezaste la plática. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, son muchos años y ha habido acontecimientos trágicos, ¿no? En la banda. Eh, sí ha habido muchos cambios, sin embargo, como que siempre tienden a regresar al original. El primer vocalista se llamaba Dave Evans. Grabó, me parece que 3 o 4 canciones, y es cuando conocen a Bon Scott. Bon Scott, para los que somos fanáticos de AC/DC, Brian Johnson espectacular, pero Bon Scott era Bon Scott. Y Sí, Bon Scott ayudó muchísimo fue fundamental a la proyección de AC/DC. Él se une a la banda en el 74 y dicho por Angus y por Malcolm, que son los que inician,
encontraron un alma gemela en Bon Scott. Bon Scott era bastante más grande que ellos, era 10 años más grande que Angus, como 8 años más grande que Malcolm. También un escocés que vivía en Australia, que migró. Entonces, desde un principio, pues hubo mucha conexión, mucha similitud, y Bon Scott ya tenía antecedentes, tanto penales como de tocar en diferentes bandas. Y bueno, pues como decía, parte fundamental de que hayan despegado y se hayan vuelto famosos. La alineación original son estos tres hombres que ya dijimos: Malcolm Angus Young, Bon Scott, Cliff Williams y No, Phil la era Roth. Dave Evans que dura nada más un año, ¿no? Del 73 Sí, al muy 74. poquito. Y una de las razones, yo ya escuché alguna, justamente para hacer este episodio, estuve investigando. Hay tres grabaciones disponibles con Dave Evans. No sonaba mal, pero bueno, sí nada que ver con Bon Scott. Y lo que ellos dicen es que no se comprometía con la banda. O sea, ellos sí estaban al grado que dejaron escuela y hablaron con los papás y todo, de que Sí. querían ser rock and rolleros, punto, y sentían que Dave Evans no entraba en esta misma fórmula, ¿no? ¿Y quieres saber Eh, algo curioso, hablando de astrología? sí, Tanto Dave como Scott eran cáncer. ok. ¿Cómo ves? Entonces, O sea, y bueno, Bon Scott, como les decía, pues ya traía callo, ya traía su recorrido. Y Cliff Williams y Phil Roth también, esa es la alineación para mi gusto original, ok, aunque sí ha, creo que ha nos habido muchos faltaría cambios. ahí, sí, la alineación nos falta decir, bueno, Angus Young, cuál era su rol y Malcolm, cuál era el rol, para que como que empiecen como a aclarar el panorama, los que no conocen bien de AC/DC. Sí, Malcolm es la guitarra rítmica, la segunda guitarra, como se le llama. Muy buen músico, excelente músico. Además, él componía muchos de los ritmos de las canciones. Y Angus Young es el guitarrista principal. Además, es de esos grupos, ya lo hablamos en algunos otros episodios, en que el guitarrista pues la hace como de frontman, ¿no? Se lleva los reflectores, Y ahí ¿no? te Porque va, él es Aries, y los Aries tienen que ser número uno. Y Malcolm es Capricornio, bueno, era Capricornio. era Capricornio. Ujú, De hecho, Malcolm prácticamente no se movía así, tuk tuk, en un mismo espacio, y el hermano, bueno, pues hace todo el show, se tira al piso, corre, su famoso dog walk, ujú. este, que bueno, su guitarrista favorito, su músico favorito era Chuck Berry, y de ahí lo toma, es una forma de hacerle homenaje. Histriónico, también muy importante para que esta banda fuera diferente y de ahí en adelante, ¿no? Sí, ellos empiezan a tocar en clubs en Sydney y ya más adelante se trasladan a Melbourne, ¿ok? Así es. Y ahí ya empiezan con el representante que es Michelle Browning y bueno, nuevamente se produce un cambio de sus integrantes en esa era, ¿no? Del grupo. Sí, van puliendo, obviamente, ya cuando entra un manager, un profesional. Pues una cosa es que era una banda de amigos, de Ujú. conocidos, jovencitos, pero obviamente una de las labores del productor es decir, ¿sabes qué? Pues, o del manager, por aquí tenemos un hueco, hay una persona que lo pudiera hacer mejor, y tal como lo dice Diana, así es como se integra Cliff Williams, Phil Roth, y bueno, ya se forma AC/DC, ya con Bon Scott, y les quedaba Que chico. Bon Scott es el que le pone una imagen más violenta al grupo, ¿no? ¿No crees? Totalmente, porque además estuve leyendo de él, es un tipo que tenía una adicción al alcohol impresionante, o Sí, sea, varios. impresionante, que sí, sí, Malcolm también estuvo muy mal, pero bueno, él era más grande, acuérdate que ellos son Sí, muy sí, chiquitos sí, todavía, sí. y este cuate, bueno, pues ya tenía esa adicción fuertísima,
Le encantaba estar en peleas, con todo que era un tipo bastante bajito y delgado, Ok, le encantaba estar en peleas. Cumplió una sentencia en la cárcel por pelearse con un policía. Estuvo a punto de morir en un accidente de motociclismo, de motocross. O sea, era un cuate sí. que vivía al límite total. eh, Chimuelo, siempre llegaba golpeado, pero lo quisieron mucho, como comenté, ¿no? Como alma gemela, lo adoptaron realmente como un hermano, y AC/DC siempre ha sido como muy importante la cuestión familiar. Desde los papás, la hermana, los hermanos, cómo se han involucrado. AC/DC es una No, ahorita familia. hasta el sobrino es parte de la banda, ¿no? Es correcto. Y pues Bon Scott encajó, era un tipo que tenía problemas de alcohol, pero pues el cuate era toda madre y era un tipazo y defendía a sus hermanitos. Y bueno, ellos empiezan a tener mucho éxito, como dice Diana. Bueno, pues Sydney les queda chiquito, Melbourne les queda chiquito, y es cuando van a Europa. No, claro, y empiezan a tener popularidad y firman su contrato con Atlantic Records, Ujú, no me ujú. equivoco. No, Y así es el es, disco de High Voltage en 75. así es, así es. Y después viene 76, ya sacan su segundo disco. Pero el de High Voltage, o sea, lo hacen principalmente, según yo, y si no me corriges, para Estados Unidos, no para Europa. Era la Para idea ser entrar. promocionado allá, no sé. Así es, ¿Sí? así es. Y hay muy buenos discos con Bon Scott. Mis cuatro preferidos, aquí los tengo: High Voltage, There Be Rock, que es excelente, If You Want Blood, You Got It. Y cuando AC/DC se convierte ya en un fenómeno y está en los primeros lugares de las listas y todo, es con Highway to Hell, que además es el último disco en el que participa Bon Scott. A ¿Cuál mí el es? que el Back in Black, ya sabía que ibas para allá. Porque, porque realmente es el tributo a él, ¿no? Y por eso se llama Back in Black. Cuando ellos regresan, ya regresan de negro, como en luto. En alguno de los podcasts, con el de Martín Hernández, comentaba que el disco más vendido fue el de Thriller, pues el segundo fue este. Sí, Echaban un tiro entre Michael Jackson y este disco, este álbum, y sí se me hace ahí han ido una cambiando locura. los más vendidos, pero siempre ha estado dentro del top 5, ¿no? De discos vendidos de la historia. Este es Es, en 1980. así es una súper obra de arte. Me atrevo a decir que es el disco, quizá junto con Sgt. Pepper de los Beatles, con el álbum debut de Lenny Kravitz, Let Love Rule, y por supuesto con Rebel Yell de mi adorado Billy Idol. Yo creo que son de los discos que más veces yo he escuchado. Es maravilloso. Back in Es, Black eh, ya eran maravillosos, pero una cosa que yo respeto muchísimo de AC/DC, y muy pocas bandas lo logran, es que aunque ellos ya tenían un éxito muy grande con Highway to Hell, lo de Bon Scott es una verdadera tragedia, porque además, como lo veníamos sí, platicando, se o sea, muere en era, 1980, también fue intoxicación etílica, o sea, alcoholismo puro. se quedó dormido en su Renault 5 afuera de la casa de un amigo después de una noche de super fiesta, y se ahoga con su vómito. Pero era familia, fue durísimo el golpe, al grado que ya Sí, pensaban en que no iba a sí. haber banda, punto. Sin embargo, Es que es un tributo a nuevamente, Back in Black y aparte que es un tributo, sale, podría ser hecho un tributo, pero se hizo una verdadera obra maestra de la música. una obra maestra. Y ellos no deshacen el grupo. Justamente lo veía en una entrevista y la verdad me encantó que los padres de Bon Scott son los que alientan a ellos a que sigan adelante, que pues fue una cuestión que tenía que pasar, pasó, pero que ellos siguieran adelante. Mucho del material, además de Back in Black, Bon Scott se lo presentaron a Bon Scott. Bon Scott ya se había arreglado los dientes, seguía
hecho un desmadre el ¿A quién le tipo, presentaron? Ahí pero me perdí, George. ¿A quién le presentaron a Bon Scott? ¿Cómo? le presentaron algo del material de Back Ah, in ok, Black ok, ya, y ya. ya habían Ok. trabajado y él estaba muy emocionado y dijo, en una semana empezamos ya a trabajar, traía muchas ganas, se había arreglado los dientes, seguía, repito, hecho un desmadre y en la vida de rockstar total, pero bueno, pasa este incidente, Claro, son 50 millones de discos vendidos, discos de nada uranio, más, que por eso entran al Hall of the Fame. Pocos tienen, o sea, 50 millones de copias. En no, y ese además, tiempo otra era cosa, mi Diana, y en un género que no es tan incluyente, o sea, no a algo, todo mundo le ahí les da gusta. un dato curioso. Michael Jackson, Queen, están con 50 millones, pero quiero mencionar a alguien que es de nuestro idioma, que es un español, que también lo logra, y ese es el cantante Rafael. Porque al estar investigando dije, a ver, y brincó, que o sea, a un nivel de quienes han vendido a ese nivel, ¿no? Ok, ok. Buen dato, Interesante, ¿no? otro de los más vendidos que siempre te digo ha ido cambiando, pero está Led Zeppelin 4, está Saturday Night Fever y está por supuesto siempre en top 10, top 7 Fleetwood Mac Rumors, ¿no? Pero Obvio. bueno, vender más de 50 millones en un género que, repito, no es tan incluyente, pero aquí lo que me llama la atención y creo que vale la pena recalcarlo, Ujú, es que después de haber perdido a tu frontman, a tu ujú. hermano, vienes con un disco que es una obra de arte, eh, que si ya estaban muy arriba y ya muy populares por Highway to Hell, con esto se van al cielo y con un nuevo vocalista. No es fácil, estamos hablando de un vocalista y no quiero demeritar, ¿no? Pero pues a lo mejor si cambias un bajista, si no es Geddy Lee o es uno de esos así monstruos gigantes, pues la banda puede sonar igual y puede estar bien. Pero aquí estamos hablando del vocalista. Sí, Audicionan y en cuanto escuchan a Brian Johnson dicen, listo. Y la verdad es que Brian Johnson, era el preferido por eso lo eligen. La elección final se da ok, por, porque era el preferido pues del que estaban, de pues, Bon Scott, viendo, ok. claro. Sí, él Sea, era, lo Brian quise Johnson era elevar no vocalista, repetí el nombre, sino de la persona que estaban elevando, de la que estaban añorando, la que era el tributo, ¿sabes? Y entonces ok. había grandísimos, pues no sé, postulantes o como se le pueda Sí, llamar. sí, audicionaron muchos. Ajá, pero al final la decisión se toma porque no era el más, conocido, pero era el preferido, ¿sabes? Entonces, del quien ya no estaba. Entonces, ¿quién mejor para reemplazarte? No, por supuesto. Brian Johnson era vocalista de un grupo que se llamaba Jordi. También hay algo Sí. de música, pueden investigar. Son voces similares. De hecho, hasta la fecha, Brian Johnson dice, Bon Scott es irreemplazable, pero yo tengo mi estilo y lo he hecho bien, ¿no? Y vaya que lo ha hecho bien, porque además los fanáticos de AC/DC lo aceptaron, porque vieron inmediatamente que había un enorme talento, que también había un enorme respeto por Bon, que ya no estaba, y Ujú. bueno, Brian Johnson pues ha sido el frontman, el cantante, vocalista de AC/DC por años y años en sus momentos más exitosos, ¿no? Y cantando todas las canciones de ese álbum joya, maravilla de todos los tiempos que es Back in Black. Así es. Entonces, la verdad es que lo hizo muy bien. Son 13 álbums de estudio con Brian Johnson y fueron 7 álbums de estudio con Bon Scott. Bueno, George, se convierten en un fenómeno para las masas. Total. Tienen álbums, por ejemplo, el álbum de aniversario de sus 10 años que llevaban juntos, que es Fly on the Wall, si no me Ujú. equivoco. Ahí vienen muchas canciones inéditas de ese 10º aniversario. Pero después viene el disco que sale en 1986, que es Who Made Who, que es donde en una película de Stephen King sale una de mis canciones preferidas, que es You Shook Me All Night Long.
Así es. Y este es un disco que La pues película se llama Maximum Overdrive. Honey, come on over here, sugar buns. This machine just called me an asshole. The video games are claiming, facing on an ever better take you every time on a one-on-one. Feeling running down your spine. Nothing gonna save you one last time. 'Cause we on you. Through and through. Ok, Y es el grupo favorito de Stephen King. ok. Hay una entrevista muy buena de Para MTV los de que no saben, Stephen King es un gran escritor de terror y tiene millones de películas realizadas por sus grandes y obras. millones de libros vendidos Exactamente, sí. como pocos. Ajá. Él reside en Boston, eh, fanatiquísimo de AC/DC, los invita a participar en Maximum Overdrive. Sí, You Shoot Me All Night Long sale en esa película, Sí. pero esa originalmente es del disco de Back in Black. También Who Made Who, que es una muy buena canción. Pero Sí, viene el Who Made Who, exacto, siempre en el 86. involucrados también están en una película, hacen el soundtrack de una película de Schwarzenegger. Y cuando estaban en un momento que vamos, no estaban pegando tanto con sus discos, las giras por razones personales y de edad y todo, pero les da un jalón, pues obviamente es con Marvel, otra vez con ¿cuál es el personaje que hace Robert Downey? Ay, con Con obvio, Iron Man. Iron Man, sí. O sea, la música de AC/DC es parte fundamental de esas películas, Shoot to Thrill, y bueno, de ahí muchas de las nuevas generaciones conocen a AC/DC, pero sí tienen varias participaciones en cine también. Después de eso empezaron a darse cuenta de lo que les platicaba de la película de Stephen King. Bueno, empiezan a espaciar un poquito ya como que los discos. O sea, bueno, era el de 88, ok, Blow Up Your Video. Después, en 90, bueno, no está tan espaciado, que es The Razor's Edge. Y bueno, Ese disco les fue muy bien, es un muy buen disco. y de ahí ya son 5 años, ahí es donde iba a decir, ¿no? Del Ball Breaker 95, Steve Upper Lip, que es en el 2000, y ya hasta el 2008, Black Eyes. Y creo que se debió a que empezaron a surgir muchas cuestiones problemáticas a raíz de esta pérdida que tienen. Siento que ahí hizo como que se desestabilizó todo y sucedían cosas y sucedían porque realmente amaban estar en la banda. Y ahí me llama la atención que digas que eran los papás los que dijeron que no lo soltaran el proyecto. ¿Qué piensas de todo esto, George? No, pues ese es un detalle, la verdad, increíble, porque bueno, pues en un momento en que pierdes a un hijo tan joven, Bon Scott tenía 33, pues de alguna manera, incluso hasta inconsciente, ¿no? Dentro de ese enorme dolor, pues la actitud puede haber sido de culparlos o de no quererlos volver a ver jamás o de haber sido de alguna forma cómplices de. Pero bueno, la mamá y los papás de Bon Scott estaban muy claros de quién era su hijo, que era una persona, repito, adorable, cariñosa, protectora, que tenía una adicción muy fuerte. Oye, Pero pero por bueno, cierto, ahorita que hablas de adicciones, ¿no? O sea, ya por ejemplo Malcolm Young, también por el problema con el alcohol, ya no aparece en el de Rock or Bust, ¿no? sí, él pide, él ahora sí que saca la banderita blanca, él habla Estaba con súper, Brian Johnson y Angus Young, porque él literalmente era de tomar de la botella, de tomarse 3, 4 botellas en un día, en los conciertos, estar de pie de manera pues, milagrosa, y sí, ya muy mal mentalmente y no, todo. claro, y ahí sabías que Axl Rose entra para suplir a Brian Johnson.
Sí, y Brian Johnson, pero eso Brian Johnson fue por un problema auditivo. Sí, pero A Brian por eso, Johnson le tenían o sea, fueron fueron muchas, muchas cosas que les han pasado y sin embargo, bueno, pues o ahí, sea, por la ahí, salud, o sea, alcohólico, ahí siguen. Sí, bueno, la tragedia de Bonn, o sí sea, han estado, han estado marcados. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando yo estaba jovencito, siempre se habló mucho de la cuestión del demonio y el diablo, y que eran adoradores, y sí, les desde el encantaba mismo nombre, poner el disco al revés. Pero eso de- era con de- Kiss, ¿no? ¿O con no, cuál? no, no, y también con ¿También con AC/DC este? Ah, decían que con Highway to Hell se escuchaba al revés, y bueno, desde el nombre, que ya aclaramos cómo ay, estuvo qué cambiante eres, George. O sea, en un podcast estás diciendo que hay que cuidar lo que oímos, y ahorita ya estás, ay, que cómo, no inventes. No, 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 pero por ejemplo, lo del nombre, pues Es que decían es que muy sí. chistoso, After Christ Demon Comes y unas historias que armaban Ajá. cuando ya vimos que fue una calcomanía que encontraron atrás de una máquina de coser. Pero en los 80s, que ellos traían ya muchas broncas, hubo un asesino Ay, serial ¿eso muy es en serio? famoso. Eso sí no me la sabía, George? Hay un asesino serial que fue muy, muy famoso en California, que se hacía llamar The Night Stalker. Este hombre de apellido es latino, Richard Ramírez. Richard Ramírez, espérate, Diana, pero eso está muy bueno. Bueno, Pobre. el tipo era un asesino serial de los cabrones. El tipo, por lo menos, mató a 16 personas. Es muy, yo creo que es lo que hace la tierra, ¿no? Porque es muy difícil que haya asesinos seriales latinos. O sea, se van a Estados Unidos y les Sí, copian. él ya es nacido allá, que quede claro, no hablaba ni español, pero bueno. Ah, ok, ya no voy a estar con él. El tipo pudieron hacer más, pero 16 muertes se le atribuyen a este hombre, más de 9 violaciones, y el tipo mataba mujeres, hombres, lo que Bueno, fuera. era serial, pero no tenía una línea, no tenía un tema. Exactamente. El tipo operaba de manera muy particular porque en algunas ocasiones había violación, en otras ocasiones robaba a las víctimas, eran hombres, eran mujeres, pero una cosa que normalmente hacía es que dejaba notas con un tinte satánico. Y en algunas de estas notas, bueno, incluso en uno de sus crímenes, deja una gorra de AC/DC en el garage y deja una nota diciendo que él se volvió loco por la música de AC/DC, así tal cual. Entonces, Ay, ok, ya voy a la, entrar en modo serio. la prensa amarillista, que además lo que hacen es una cosa terrible, empieza una campaña de desprestigio durísima en Estados Unidos. Esto fue desde 1983 Qué y ignorancia. paró como en el 87, 88. Ya sabemos las famosas asociaciones de cristianos y de otras, y de las madres, y de, bueno, todo el mundo estaba en contra de AC/DC cuando, pues por dejar una nota, pues es una cosa que para nada puedes, Ligar a la banda, claro, o a los relacionarlo. integrantes, ¿no? Gente creativa, musical, así, total. Exactamente. Y bueno, lo que dejó dicho o lo que confesó Richard en una de sus notitas diciendo que él se había vuelto loco por la música de AC/DC, pues es una locura. De hecho, él dice que la canción, fíjate nada más, que la canción que a él le inspiraba ir a hacer cometer esos asesinatos y violaciones, era una canción de AC/DC que se llama Nightcrawler. Él era el Night Stalker. Un prowler es como una persona que anda ahí merodeando, pero la canción Nightcrawler de AC/DC es una canción hasta chistosa, porque habla de cuando uno tiene la adolescencia, de cómo te podías meter por la ventana a casa de tu novia, o cómo Mm, podías bajarle el aire a una llanta de un coche. O sea, habla de travesuras de teenagers. sí, total. Y entonces la verdad es que la relación no iba para nada.
pero hubo una campaña gigantesca. Y cuando ya más o menos la andan medio librando de esto, porque además ellos totalmente ajeno a la cuestión satánica y todo lo que les inventaban, y más aún con este tal Richard que pues, ni en cuenta, ni sabían a lo mejor de su existencia. En el 91 dan un concierto en Utah, en Salt Lake, Ujú. y aquí el problema de los organizadores fue que era una entrada, o sea, general, no había secciones, y cuando abren las puertas, entran corriendo, literalmente corriendo, al mismo tiempo se habla de 13,000 asistentes, ¿no? Fanáticos, personas que fueron a ver el espectáculo, y desgraciadamente en esta estampida mueren tres personas, dos mujeres y un hombre. Uy. Literalmente pues pasan por encima de ellos una estampida humana. A ellos les avisan antes del concierto que había habido una víctima y dicen, bueno, yo lo vi en una entrevista de MTV, Ujú. Brian Johnson dice que él empieza a llorar, Angus Young de la misma forma, Malcolm nunca pudo hablar de esta noche, jamás en su vida, nunca contestó ni una sola pregunta y él decía que era la peor noche de toda su vida. Entonces los convencen de tocar porque si no iba a haber más lío. O sea, ya era una cosa de locos eso. Cuando están tocando, les informan que han sido tres las personas que fallecieron y los medios amarillistas, y tú lo sabes, en Inglaterra, esto del concierto fue en Utah, pero el amarillismo, por ejemplo, la prensa inglesa es la cosa más terrible que hay. Y tienen una energía sumamente baja. O sea, Muy mal. Pero mira lo que sacaron, Dianita. Entonces ponen, y al grupo le informaron que habían muerto tres personas, hicieron caso omiso a la tragedia. No. Y siguieron tocando. Y ponen en la portada de varios. Para que no se crean todo lo que ven Exactamente. de las chismes. Brian Johnson sonriendo. Entonces imagínate el horror, el vomitivo de noticia que es falsa y pones a Brian Johnson riéndose. Entonces esta prensa les hizo muy mal y esta prensa les hizo mal a su imagen, obviamente, pero les hizo mucho daño personal. Y por eso los van y vienen que tuvieron, ¿no? Fueron muchas cosas las que tuvieron que superar. Sí, no, es Es un asco, Dianita. Es un asco, y Un eso asco. pues hay que aprovechar para decirle a la gente, bueno, no creo que nuestro público sea de chismosos, la verdad, pero pues sí, es una vibra bien abajo, y la verdad, se han destruido muchas carreras y muchas vidas con este tipo de Las palabras son muy poderosas. tremendamente poderosas. Y ahí te va, sucede esto. ¿Y cómo es que lo sobrepasan? Porque sí, a pesar del tema este tremendo de La pregunta darles es muy buena. no sé, una mentira de esta calibre, ¿no? Claro, de lo de satánicos y luego asesino serial. Ya no me voy a reír, pero primero pensé que me estabas echando una... No, No, y cuando ya lo dijiste, esta no me la sabía. O sea, el pinche güey Ramírez, pues dejaba notitas y te digo que dejó hasta una gorra, pero pues nada que ver. Lo mataron, fue condenado a la, ¿sí eléctrica creo que fue o inyección inyección? letal o una cosa, Ok. pero sí era un monstruo el cuate este. Pero bueno, ¿cómo lo superaron? Y nuevamente, dicho por ellos, pues por su amor al rock and roll, es lo que ellos saben hacer, es su pasión, es lo que han hecho por décadas y décadas. Ellos siempre han querido ser una buena, así lo dicen, una buena banda de rock and roll. Y por eso es que te sobrepones, Mirianita. Finalmente la vida no es fácil y pues hay que seguir adelante, ¿no?
No, totalmente. Ahora yo quisiera como que meterle un twist a la plática y luego ya continuamos con esto. Más que nada que es un twist, yo quisiera sugerirles, porque estaba viendo cuando estaba checando todos los datos y refrescando de AC/DC, dije, bueno, ¿y qué bandas hay actuales similares Ok. al grupo? Sé que es irrepetible, sé que lo que funcionaba en los 80s no funcionaba igual en los 90s y en los 2000 y demás, porque cómo ha ido cambiando todo y el mercado, o sea, es muy, muy diferente y no me voy a meter en los temas que leí también, muy realmente nefastos de lo que van. Pero seguro han inspirado a muchos, Diana. No, totalmente, pero a lo que voy no era esto, era que es irrepetible, pero sí encontré Ok. 12 bandas, ¿ok? Que yo les voy a decir el nombre, no entrar en gran detalle, para que las escuchen en su plataforma preferida. Está buenísimo, me Valen encanta. la pena y están increíbles. Eso sí es premisa para mí, ¿eh? Los Bueno, que me pues, están viendo, esa no me dije, la ¿qué puedo sabía. hacer aparte? Porque siempre, yo creo que es bueno estar, ok, hay bandas legendarias, nosotros estamos honrando y subiendo y enalteciendo para que no se pierda todo y nunca se va a perder, pero reiterar, ¿no? Sobre todo para hacer el equilibrio con y demás. Obviamente también hablamos de cosas nuevas y esta es una de las cosas que les quiero platicar y yo ya las escuché antes de sugerirlas. Dije, antes de sugerir lo que sea, lo tengo que escuchar y ver si sí suena ahí sí. Si no, no me hubiera aventado el oso de proponer aquí y demás. Entonces, bueno, primera sugerencia, así como empiezo del 10 al 1, o sea, el 10 sería como que, no voy a decir 12, y empiezo por el 12 o por el 1, George, tú dime. El 12 Por el 12, sería por como, el 12 para que la hagas de emoción. bueno, ok, el 12, ok, The Code, ok, que creo que muchos ya la han escuchado. El otro es, lo digo en español o en inglés, 42 decibel, o 42 decibel. Jet, Dad, se escribe como papá, pero se separan las siglas con las letras con puntos, ¿ok? Ok. Rose Tattoo, Sideburn, Casanovas, Rhino Bucket, la cuarta, ya voy a empezar a decir, ya voy en la cuarta, esta es buenísima banda, Airborne, ¿ok? Dynamite, The Angels of Angel City, y una que está, la verdad me quedé y dije, wow, y si es la número 1, dije, a ver, si es por qué la ponen en número 1, y se llama Crocus, con K, ¿ok? Ok. No se las pierdan, bandas, pero todas súper actuales que pueden sonar, si les gusta AC/DC o la onda de AC/DC. ¿Cómo ves? Buenísimo, no, a checarlas. Obviamente vamos a incluir estas. Les digo, yo no Las sabía, vas a pero amar, no, maravillas, George. O sea, vamos a tu playlist va a estar incluirlas genial. en el playlist y bueno, obviamente pues lo mejor de AC/DC. Y también las inspiraciones de AC/DC, siempre decimos, gran playlist, wow. Sí, Otras sin cosas duda. no podemos dejar fuera, George, de AC/DC, y razones por qué escuchar AC/DC. A ver, yo entraría en este asunto. Me gusta. Yo recomendaría a AC/DC de dos formas. Quien quiera escuchar a excelentes músicos, a un guitarrista que siempre está dentro de las listas de los mejores 20, 30 guitarristas de toda la historia, hablando de Angus Young, a quien quiera escuchar música de un guitarrista rítmico que creó los ritmos de verdaderos himnos del género, del rock. De hecho, ahorita que dijiste de los himnos, o sea, dicen que está la admiración de sus fans, e incluso el equipo de fútbol alemán, esto a ti te va a encantar porque es de fútbol, el San Pauli, su canción es Hellbills, y la utilizan para saltar al campo.
como himno, o sea, Nuevamente vamos a que es música, como iba, ¿no? Buenos bajistas. eh, Quien quiere escuchar un rock and roll duro, fuerte, cabrón, pero sobre todo la palabra que yo subrayaría, honesto, escuchen AC/DC. Porque AC/DC, la verdad es que no hay pierde, no les van a fallar. Quizá no vayan a experimentar o nunca hayan experimentado tanto AC/DC porque lo que hacen, lo hacen muy bien. Y es música que inmediatamente te sube. Por eso lo recomiendo. Y la otra es que tenga oportunidad, que andan en gira, ¿eh? Y bueno, verlos en vivo es un que espectáculo. aquí ahí sí me vas a iluminar tú, porque Malcolm se muere en 2017. Ajá. Eh, entonces, después de su muerte, en el 2020 sale el álbum de Power Up, que fueron cocinados Angus, Brian, Steve Young y Phil Roth, que se volvieron a juntar. ¿Siguen ellos juntos o ya es cuando entra el sobrino, ok, de los Young? El ¿O cómo sobrino- está ahí? Ahí sí yo... De ese último disco, Power Up, es un discazo. Además, venían de una pausa importante de no grabar y llegaron como muy revitalizados todos, con ganas de regresar a sus raíces. Y este disco fue tan bueno, es tan bueno, suena muy AC/DC de regreso insisto, a los inicios, pero fluyó todo también que fue un álbum que grabaron en 12 días. Entonces estaban tocando todos como nunca. Y en la gira está la alineación, con excepción de Malcolm, que ya no está, y está Stevie original. Está Phil Roth en la batería, Cliff Williams en el bajo, Stevie en la guitarra rítmica, Angus Young en la guitarra principal y Brian Johnson. Porque por ahí Brian Johnson, cuando tiene este problema que nos platicaba Diana, que se podía perder el oído totalmente, entra, ay, se me fue, vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose. Axl Rose, Sí. y no lo hace nada mal. También ahí tuvo la mala suerte que cuando entra Axl Rose estaba fracturado de la pierna, entonces en los conciertos estaba como silla de ruedas. Fue como que muy bizarro ahí, pero en cuanto a la voz y eso creo que lo hizo bastante bien y la respuesta del público fue buena. Pero bueno, regresando porque yo los recomendaría por todo lo que dije antes y por sus presentaciones en vivo, que van a estar en una gira mundial muy grande, qué maravilla, pero si no pongan videos porque es increíble las producciones, siempre han puesto un Super especial show. interés en ello, super producciones y la forma con la que transmiten y comunican con el público llama la pena. Por esas dos cosas yo diría Es que AC/DC son tiene puestas en tienen escena, que ¿eh? escuchar. Así, sus conciertos son puestas en escena, o sea, el show. O sea, Totalmente. y yo quiero hacer mi aportación. La Claro. misma razón que George, me encanta todas las que dio, pero fíjate que yo les quiero platicar que yo ahorita estoy curándome y sanándome espiritualmente y físicamente con frecuencias, hertz. Está comprobado que hacen un efecto diferente en la mente y en el cuerpo humano. Ujú. Y es increíble lo que les voy a platicar, pero es real. Y viene al caso con todo lo que viene contándonos George de todas las cosas que les han tirado y cómo es la ignorancia y cómo les encanta hacer a los fanáticos y cómo la gente se trepa en las ideas de otros y necesitan creer en las tonterías que los demás y están vibrando, aunque no crean en, como decíamos, están viviendo en una frecuencia muy baja, toda la gente que critica y que habla mal y que inventa y que hace. ¿Ok? Si bien esta banda está haciendo música y no tiene nada que ver, al contrario, está comprobado que la música de AC/DC tiene bastantes y inmejorables efectos positivos en el cerebro humano, ¿cómo ven? ¿Sabías, George? Incluyendo tratamientos de salud mental, ¿ok? Y beneficios emocionales. Hasta donde he visto tiene una frecuencia 440 Hz. Si buscan playlists y ponen 440 Hz, 432, andan en el rango, se ponen los audífonos. No van a oír música como de AC/DC,
per se, pero está en la misma frecuencia. Entonces sería muy interesante que por ustedes lo hagan, ¿ok? No van a oír AC/DC, van a oír otro tipo de frecuencias, pero van a entender a AC/DC. Entonces, cuando escuchen a AC/DC, aparte de disfrutar las letras de estos grandes guitarristas, que tanto Angus como Malcolm fusionaban también las guitarras, dicen que uno se ponía de un lado y del otro, por cómo tenían que sonar las Literal, las guitarras. Por eso es que a muchos les es casi imposible, a muchos músicos, o sea, lo hacen muy bien repetir hasta el error que tenía, el error adrede, la fórmula que tenían los músicos, ¿no? De AC/DC. Además, imagínate, Diana, pues, ahora, bueno, pues hermanos, ¿no? Pero hasta con los ojos cerrados, ¿no? Esa manera de comunicarse silenciosa, que solo ellos lo pasaron a su música, ¿no? Lo transmitían de esa forma, totalmente. Ok, como investigación, y bueno, entre muchos que la han hecho, lo hizo, si quieren investigar y documentarse, el doctor Mark Youth Thomas, ¿ok? Entonces, es director del Instituto de Música y Ciencias del Cerebro en el Departamento de Neurología en la Facultad de Medicina de Harvard, ¿ok? Increíble. Y apareció en el podcast AC/DC Beyond the Thunder. No se lo pierdan. Y así te dejan de ignorancias y de tonterías y empiezan a acercarse a la música, a la buena música, con un approach no bajo, no de asesinos en serie, de vibras y de cómo culpan nada que ver. Y nada que ver. lo que dijiste del concierto fue una tragedia. Pues yo creo que para mí esto sería mi aportación del día de hoy. Y creo que buenísima. esa es una gran razón para escuchar a AC/DC o la frecuencia en la que vibra AC/DC. Totalmente. Los va a poner de buen humor, los va a poner a... Ay, no pierdan las bandas que les... Otra cosa que rápido, Diana, fue de las pioneras, que eso, que era música, ya hablamos, de un rock pesado, un rock fuerte, pero que los escuchabas en una discoteca, que así se llamaban en nuestra época, ¿no? Ok. Esa parte, o sea, con todo y que la música pesada no es para todo, tienen himnos, más que canciones, tienen himnos que muchísima gente que no gustaba de ese género, gustaba de esas canciones, porque eran rítmicas, eran alegres, eran pegajosas. Sí, y ¿sabes por qué, George? Ahorita qué bueno que dijiste eso. Porque justamente este mismo doctor habla que esta música o estas piezas han provocado probablemente más liberación de endorfinas y dopamina que cualquier otra banda en la historia, ¿eh? No, me suena, y miren, amigos, para los que no los han visto, pongan muy fácil en YouTube, les voy a poner Whole Lotta Rosie en el concierto en el estadio de River, para que vean lo que es la locura y el éxtasis absoluto de lo que pueden provocar estos amigos. Y bueno, o sea, el tema de que la música de la banda es simple y repetitiva, yo creo que hay que aclarar y hay que disipar esa idea, porque es música muy efectiva y la verdad, yo a diferencia de todo lo que puedan haber dicho, yo creo que es muy difícil de hacer. Totalmente. Parece fácil, pero en realidad es muy difícil y bastante complejo la fórmula que tienen, por eso fue tan poca la gente que lo pudo replicar. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, además de un sonido muy de ellos, ejecutado por magníficos músicos, o sea, no es echar guitarrazo y pegarle a la batería. No, y en este episodio que les digo especial de este podcast que le hacen a este tema sobre la salud mental y de otras cosas, no nada más se comprobó, y ahí hay gente que o sea, ahí como anécdotas más bien, que dicen que también ha ayudado para el cáncer, para la cura del Alzheimer, como ven, y para, o sea, las cirugías quirúrgicas. O sea, la precisión. Es increíble, ¿no? Pero cuando ya averiguas más, te instruyes más,
y vas más allá de los discos, de las canciones, de las fechas, de los chismes, y te pones a ver el efecto de la música, de las bandas, lo miras con otra cultura, con otra perspectiva, y yo creo que hasta lo disfrutas infinitamente más. Sí, buen consejo. Habrá que hacerlo. ¿Sugerencia? Bueno, sugerencia, Sí. consejo, sugerencia. No está mal la palabra consejo, Dianita. Das buenos consejos. Sí, a veces muy malos. Ok, Bueno, yo tengo buena suerte. A mí me ha dado puros buenos. sí. Bueno, Ok, Dianita, saludos a todos, suscríbanse, yo ya me estoy encuerando. ya no tienes look, ya estás como los No, es que amigos, está de locos, y luego con el pinche foco literal me siento como chicharrón de Oigan, suscríbanse, solo en restaurante de carnita. se van a enterar de beneficios como que no se los van a dar a ningún lado. Y Exacto. para platicar un ratito con nosotros, bueno, pues esto fue Joy Boy y los Plausibles. George, un placer. Back in Y Black. a oír esas bandas y a oír AC/DC. I was caught in the middle of a railroad track. Underground, and I knew there was no turning back. Thunderstruck. AC/DC es una banda súper poderosa, con ritmos muy pegajosos que te llenan de energía y pues sus elementos virtuosos a la hora de ejecutar, ¿no? Claro, George, y yo creo que ya es momento de irles diciendo a nuestros seguidores que si se suscriben, les vamos a pasar nuestra cuenta Ya de una vez, personal Dianita. y única. Les mandan un mensajito Sí, porque vamos a alentarnos a que se suscriban. Sí, claro, vamos a alentarnos. Tenemos, y tiene un nombre que no es el mismo del podcast. Y eso nos pasó por el calor que teníamos, ¿no, George? Pero tenemos una página de OnlyFans. Ok, suscríbanse y se enterarán de ello. Exacto. Bye.